Hay noches en que el silencio pesa más que las palabras, cuando el aire es tan frío que parece arrastrar secretos y el ladrido de un perro a lo lejos se convierte en un presagio. Esa fue la sensación que tuve la primera vez que escuché hablar del Barranco de los Espinos, un lugar al que pocos se atreven a acercarse después de medianoche. Yo estaba recopilando relatos para un programa sobre leyendas rurales de México. Había escuchado de fantasmas, de duendes y de apariciones en carreteras, pero nada me había preparado para lo que me contó Ramiro, un velador de 56 años que trabajaba cuidando una obra abandonada justo al borde de ese barranco. Nos sentamos en una pequeña banca de cemento, con una lámpara débil iluminando apenas su rostro. Ramiro tenía los ojos hundidos, las manos curtidas y un tono de voz que no se quiebra ni con el miedo. Encendió un cigarro, miró hacia la oscuridad y comenzó a hablar. No crea que soy supersticioso, me dijo, pero hay cosas que no se pueden explicar. Yo llevo años cuidando terrenos, fábricas, construcciones. Pero aquí, en este barranco, pasan cosas que no deberían pasar. El barranco estaba rodeado de matorrales secos y abajo corría un arroyo delgado que apenas se veía a la luz de la luna. Ramiro me explicó que hacía años la gente del pueblo decía que en ese lugar vivían las brujas. No las típicas de los cuentos, sino mujeres reales que hacían rituales en las madrugadas y que de vez en cuando alguien las veía volando, convertidas en bolas de fuego. Yo sonreí con escepticismo, pero Ramiro no. Él no estaba contando una historia para asustar. Estaba confesando algo que lo perseguía. La primera vez fue hace 3 años. Continuó. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba revisando la cerca y de pronto escuché algo, como si lloraran. No era un grito ni una voz humana. Era como un lamento que se metía por el pecho. Encendió otro cigarro, inhaló hondo y siguió. Pensé que era algún animal, pero el sonido venía del aire, no del suelo. Me asomé al barranco y ahí la vi. Una bola de fuego flotando, moviéndose lento entre los árboles. No alumbraba como una linterna. Era una luz viva, como si respirara. La piel se me erizó. Le pregunté si podría haber sido alguien con una antorcha o una lámpara. Negó con la cabeza. No, porque después aparecieron 3 más, todas girando sobre el arroyo. Se movían como si buscaran algo. Y entonces una de ellas se elevó. Y ahí la vi. Detrás del fuego, una silueta de mujer, desnuda, con el cabello flotando. No tenía rostro. Ramiro calló unos segundos. Solo se escuchaba el viento pasando entre los árboles. Quise correr, pero las piernas no me respondieron. Sentí que algo me observaba, no solo desde el barranco, sino desde dentro de mí. Y lo peor fue que escuché una voz, muy bajita, como si hablara dentro de mi cabeza. Decía, no mires. Tragué saliva. Le pregunté si alguien más lo había visto. Mi compañero, don Efraín. Lo encontraron 3 días después allá abajo, como si hubiera caído. Pero los del pueblo dicen que no se cayó, que se lo llevaron. Ramiro se levantó, tiró el cigarro y miró al barranco. Desde entonces, cada tanto se escuchan los lamentos. A veces, cuando amanece, aparecen gallinas muertas, sin sangre, y cuando las luces regresan, el aire huele a azufre. Tomé nota de todo. Le agradecí por el relato, aunque sabía que algo en sus ojos decía que no lo contaba por gusto. Antes de irme le pregunté si aún trabajaba ahí. Me miró fijo con una mezcla de cansancio y miedo. No, pero vuelvo a veces, porque las escucho, aunque esté lejos. Aquella noche regresé a mi hotel y no pude dormir. Por más racional que intentaba ser, la imagen de esas luces en el barranco me perseguía cada vez que cerraba los ojos. 2 días después, otra persona del pueblo, una mujer mayor llamada Doña Marta, me buscó. Dijo que había escuchado que yo andaba preguntando por las brujas. Me llevó a su casa, una pequeña vivienda de adobe, y me mostró una foto vieja. En ella se veía el barranco desde lejos y 3 luces difusas sobre el arroyo. Esa noche, me dijo, murió una criatura en el pueblo. La gente dice que las brujas se la llevaron,
que necesitaban su alma para volar. No supe qué responder. Esa historia quedó grabada como la primera en mi investigación sobre las cosas que los hombres prefieren no ver cuando cae la noche. Pero no sería la última. Cuando terminé de entrevistar a Ramiro y a doña Marta, pensé que había escuchado suficiente por esa semana. Pero esa misma noche, mientras cenaba en una fonda a la orilla de la carretera, un hombre se me acercó. Llevaba una chamarra vieja con el logo de una base de taxis estampado en la espalda. El rostro curtido y ojeras profundas, de esas que solo tiene alguien que conoce la madrugada mejor que el día. «Usted es el que anda preguntando por cosas raras, ¿no?», me dijo mientras encendía un cigarro. Asentí con cautela. «Pues tengo algo que contarle, pero si lo cuenta no diga mi nombre. En la base todavía piensan que estoy loco». Se sentó frente a mí, y mientras el viento hacía vibrar las láminas del techo, comenzó su relato. Eran casi las 3 de la mañana. Una noche fría, de esas en que el vapor del aliento se ve como humo. El taxista, llamémosle Julián, había dejado a su último cliente y regresaba a la base por un camino secundario, una carretera vieja que pasaba junto a campos de maíz secos y algunos árboles torcidos. Siempre tomaba esa ruta, me dijo, porque era más corta, aunque nadie más la usaba. Decían que estaba embrujada, pero yo no creía en eso. El parabrisas estaba empañado. El silencio total. Solo el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Entonces la vio, una figura al costado del camino. Una mujer, vestía de blanco, el cabello largo, completamente mojado. Le hacía señas con la mano, pidiendo aventón. Julián frenó. No por curiosidad, sino por costumbre. Había llevado gente en peores condiciones, borrachos, enfermos, perdidos. Bajó la ventana. «¿A dónde va, señora?». La mujer no respondió. Solo se inclinó un poco y señaló hacia adelante. «Hasta el pueblo», murmuró con voz casi inaudible. Julián abrió la puerta. Ella subió lentamente, y el aire dentro del taxi cambió. De pronto el olor a humedad se mezcló con algo más. Un aroma dulce como flores marchitas. «Pensé que venía del río», dijo Julián, pero luego me di cuenta de que era ella. Arrancó. Durante varios minutos nadie habló. La mujer miraba por la ventana, aunque afuera solo había oscuridad. Entonces Julián se dio cuenta de que el espejo retrovisor estaba empañado, menos en un detalle. Justo donde debía verse el rostro de la pasajera, no había reflejo. «Me sudaban las manos», me confesó. Quise decir algo, pero ella habló primero. «¿Usted cree que en el perdón, o?», le preguntó la mujer. Julián tragó saliva. «¿Perdón de qué?». «De las madres que pierden a sus hijos». El corazón le dio un vuelco. Volteó un instante, y ella ya no estaba. Solo el asiento mojado, el olor intenso a flores y una voz como un susurro dentro del taxi. «Mis hijos». Julián frenó en seco. Abrió la puerta y salió a la carretera. El viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Y entonces la vio. Una figura blanca parada a unos 20 metros, flotando sobre el suelo, con los brazos extendidos. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Tenía el rostro cubierto de lágrimas negras. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos no tenían fondo. Julián retrocedió, tropezó, cayó al suelo. La figura se acercó, llorando, repitiendo entre sollozos: «¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde los llevaste?». El sonido era tan agudo que le perforó los oídos. Luego, todo fue silencio. Cuando despertó, ya era de día. El taxi seguía encendido, a un costado de la carretera. El asiento trasero estaba seco, pero en el suelo había algo que no olvidó jamás. 3 huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas en el tapete. Después de eso renunció a manejar de noche. Pero lo que más lo perturbó fue lo que descubrió días después, cuando un mecánico revisó el taxi. En la parte inferior del asiento trasero, encontraron un listón rojo atado a un mechón de cabello. Julián lo mostró una vez, luego lo quemó. Desde entonces, cada año, el día en que ocurrió aquello,
encuentra el mismo listón sobre el parabrisas, seco, limpio, como nuevo. Cuando terminó su historia, la fonda estaba casi vacía. Solo se escuchaba el ruido del refrigerador y el viento afuera. Julián se levantó, dejó el cigarro a medio consumir y me dijo: «Usted cree que todo esto son cuentos, pero si algún día maneja solo por esa carretera y ve a una mujer de blanco, no se detenga». Lo vi alejarse, perdiéndose entre las luces de los camiones. Y por primera vez pensé en dejar de investigar. Pero algo en esas historias me atraía, como si un hilo invisible me empujara a seguir. Fue entonces cuando llegué a la tercera historia, la que nunca he podido contar sin que se me erice la piel. A veces pienso que no elegí este trabajo de narrar historias, sino que las historias me eligieron a mí. Cada vez que prometía detenerme, aparecía alguien más, alguien con una mirada cansada y algo que necesitaba contar, aunque nadie más quisiera escucharlo. Fue así como conocí a don Eliseo, un velador jubilado. Vivía en una pequeña casa de lámina al borde de un barranco, a las afueras de Xochimilco. Tenía más de 70 años, pero sus ojos seguían firmes, alertas, como los de alguien que aún espera ver moverse la oscuridad. Lo encontré sentado frente a una fogata, calentando café en una olla ennegrecida. Le conté que estaba reuniendo testimonios de gente que había tenido experiencias extrañas, reales, sin adornos. Él me observó unos segundos, luego dijo: «Entonces quieres saber lo del taller, ¿verdad?». No tuve que responder, simplemente asintió, y comenzó su historia. Era el año 2003. Don Eliseo trabajaba como velador en un taller mecánico viejo, ubicado justo al borde del barranco de San Lorenzo, una zona donde las calles parecen perderse entre neblina y raíces. Durante el día, el lugar estaba lleno de ruido: martillos, motores, risas y radios encendidos. Pero en la noche, el silencio pesaba. A las 11, cuando los últimos empleados se iban, él cerraba las rejas, apagaba las luces y comenzaba su ronda. Decía que lo hacía más por costumbre que por necesidad. «El miedo», me explicó, «solo sirve si sabes cuándo hacerle caso». La primera vez que notó algo raro fue una madrugada de lluvia. Escuchó golpes secos desde el interior del taller. Pensó que algún gato se había colado, o que el viento movía las láminas. Tomó su linterna, cruzó el patio y empujó la puerta. Dentro el aire olía a aceite quemado. El haz de luz se movía entre sombras de autos cubiertos con lonas. Entonces algo pequeño corrió frente a él, tan rápido que apenas alcanzó a verlo. Una silueta baja, encorvada. «Creí que era un niño», me dijo, pero cuando el rayo de la linterna lo alcanzó, vio un rostro distinto. Piel grisácea, ojos grandes y amarillos, una boca que parecía sonreír sin mover los labios. El ser se metió bajo una camioneta. Eliseo retrocedió. No gritó, no corrió, solo apagó la linterna, respiró hondo y esperó. Después de unos segundos, escuchó un murmullo, pequeño, agudo, como una risa entre dientes. Y luego, nada. A la mañana siguiente, el dueño del taller le preguntó si había visto quién movió las herramientas. Varias estaban fuera de lugar, y una caja entera de tornillos había desaparecido. Eliseo no dijo nada, pero esa noche volvió a escucharlo. Ruidos, risas, pasos diminutos sobre el techo de lámina. Era como si algo jugara conmigo, recordó. Y cuanto más lo ignoraba, más insistente se volvía. Pasaron los días. Una madrugada, cerca de las 3, el velador decidió enfrentar lo que fuera que rondaba el taller. Llevaba un machete, una lámpara y un rosario en el bolsillo. El ruido comenzó otra vez. Un golpeteo metálico, luego un chillido breve, como de un animal herido. Siguió el sonido hasta el fondo, donde estaba el viejo foso de revisión. Cuando se asomó, lo vio un ser pequeño, de no más de medio metro, cubierto de grasa y polvo. Tenía orejas puntiagudas y una sonrisa torcida. En sus manos sostenía algo brillante, una llave inglesa, pero no era el objeto lo que heló la sangre de Eliseo. Era lo que había a su lado. Una caja de madera abierta llena de objetos perdidos del taller. Llaveros, anillos, monedas, fotografías, y entre todo eso, un mechón de cabello atado con un listón rojo. El mismo que había quemado el taxista, pensé mientras lo escuchaba. El duende levantó la vista.
Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara como espejos amarillos. Y entonces habló. Su voz era grave, áspera, imposible para una criatura tan pequeña. Ella viene por los suyos. Eliseo cayó hacia atrás, aterrorizado. El duende soltó la herramienta, brincó dentro del foso y desapareció entre los ecos. Cuando el dueño llegó al amanecer, encontró al velador inconsciente. Las luces estaban encendidas, las herramientas regadas y en el suelo, sobre el cemento manchado de aceite, alguien había dibujado 3 pequeños círculos concéntricos, como si una mano diminuta los hubiera trazado con carbón. Eliseo renunció esa misma semana, pero meses después, el taller cerró. Uno de los mecánicos juró haber visto a una mujer de blanco asomarse por la ventana del almacén. Otro dijo que escuchó a un niño llorar entre los motores. El terreno sigue abandonado, y cada tanto, los vecinos aseguran que al pasar de noche se escuchan golpes metálicos y risas. Nadie se acerca. Cuando don Eliseo terminó de hablar, el fuego de su fogata se había reducido a brasas. El viento del barranco soplaba con un silbido constante, y el café ya estaba frío. Me miró y dijo con calma: «No hay que temerle a los muertos, joven. Hay que temerle a los que se quedan buscando». Me levanté despacio, con la piel erizada. Le di las gracias y caminé hacia mi auto. Mientras me alejaba, juraría haber visto a lo lejos una figura pequeña moviéndose entre los arbustos, arrastrando algo brillante. Esa noche, al revisar mis grabaciones, noté algo extraño. En el audio de la entrevista, después de que Eliseo terminaba de hablar, se escuchaba un murmullo apenas perceptible. Lo amplifiqué, una voz infantil susurrante que decía: «Ella viene». Y luego un sonido metálico como una llave inglesa cayendo al suelo. Desde entonces, he seguido recopilando historias. Taxistas que recogen pasajeros que no existen, veladores que escuchan pasos donde no hay nadie, madres que aún lloran a sus hijos perdidos. Pero hay algo que aprendí después de tantos relatos. Las historias no terminan cuando se cuentan. Algunas se despiertan cuando alguien las vuelve a nombrar. Así que si mientras escuchas esto sientes que alguien te observa, no te alarmes. Quizá solo sea el viento, o quizá sea ella.